Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta sesión de este seminario permanente de Teoría y Crítica Constitucional. Hoy día nos acompaña Tomás Cornejo, que es estudiante del programa de doctorado en Derecho de la Escuela de Derecho Nacional del Paraíso, y vamos a hablar del tema hegemonía e interpretación constitucional, que es parte de la línea de investigación que Tomás ha estado siguiendo en el programa. Tomás, muchas gracias por venir. Eh, ya repartimos el texto entre, por lo menos, entre las personas que están presentes acá. Así que nada, te vamos a escuchar atentamente. Tienes, no sé, 20 minutos o por ahí, un poco más, un poco menos, media hora, no sé. Y después vamos a conversar con algunas preguntas entre quienes estamos presentes. Claro. Todo el micrófono. Claro. Gracias, profesor. Eh, bueno, agradecer la invitación y gusto en conocerlos también. Bueno, la presentación que preparé en el fondo es un poco plantear el problema de la investigación de la tesis doctoral, eh, para que vean en qué se enmarca esta noción de hegemonía. Y el texto que le envié un poco como para entrarse en este concepto, en esta noción de hegemonía, que sería ideal que después lo conversáramos, pero la presentación voy a tratar de acortarlo un poquito. Tiene que ver con el marco, el desarrollo del problema y cómo se enmarca esta teoría de la hegemonía desde el punto de vista gramsciano también. Eh, y el derecho, y en específico sobre la Constitución y la interpretación constitucional. Bueno, uno puede partir cronológicamente, digamos, desde donde se origina este tema del, de la Constitución, ¿no es cierto?, y del control constitucional, y ahí uno se puede remontar a la ya clásica pugna eh, americana, ¿no es cierto?, en donde luego de la revolución burguesa, sobre todo la americana, se discutían la separación de poderes, etcétera. Una de las cosas más importantes también era cómo se conformaba el Poder Judicial, o este nuevo Poder Judicial. Lo que quería la burguesía en el fondo era arrebatarle a la aristocracia que manejaba el Poder Judicial parte de ese poder. Entonces, ¿cómo configurar esta nueva forma de funcionamiento del Estado? Era sumamente relevante. Y al poco andar de estas revoluciones surge la discusión en respecto de qué función cumple la Constitución, cuál es su naturaleza, ¿no es cierto? Y si hay algún control constitucional. Entonces ahí generalmente la doctrina se remite a los debates en El Federalista, que es una revista o nota publicada en esa época en el periódico, donde se debatía sobre la nueva Constitución, los órganos que tenía que tener, cómo tenía que ser el nuevo Estado, etcétera. Y ahí los federalistas abogaban por una corte federal, corte suprema, que iba a controlar también la Constitución. Eh, y, y aparte de esa discusión doctrinaria, fue el mismo Poder Judicial el que determinó que en el famoso caso Marbury versus Madison, al menos dos cosas, ¿no es cierto? Ya tempranamente en la época revolucionaria, que ese tribunal, la Corte Suprema de Justicia, es el tribunal que controla la interpretación de la Constitución y que además la Constitución funciona como una norma fundamental que prima sobre la ley. Esas dos cuestiones que se discutían quedaron zanjadas, al menos jurisprudencialmente, de este modo. Es una discusión que todavía no se da en Europa continental, se da años después. Por lo tanto, ya tempranamente tenemos al menos estas dos ideas bastante claras. O sea, que hay que la Constitución es norma superior, o sea, es norma primero que nada, es superior sobre la ley y que además hay un órgano especial de interpretación de la Constitución. Eh, bueno, eh, si tenemos esta forma fundamental de ver la Constitución y el control constitucional,
nos podemos preguntar eh, qué rol juega en nuestros tiempos actuales, sobre todo cuando tenemos eh, fallos, ¿no es cierto? Y un poder judicial en que sabemos que los jueces no son ni imparciales, ni independientes, ni técnicos, sino que enmascaran muchas decisiones que son políticas con tecnicismo jurídico. Y esto cobra relevancia por ejemplo, el otro día conversaba con un amigo y hay una editorial conocidamente fascista, digamos, de pensamiento de derecha y fascista, derechamente fascista, que trabaja muy cercanamente con una revista también de ese pensamiento ultra conservador y fascista, que es la Ciudad de los Césares. Y los que escriben el libro, o los editores del libro, son miembros del Tribunal Constitucional. El que presenta el libro, el expresidente del Tribunal Constitucional. Entonces uno ve que gente de un pensamiento totalmente de derecha conservador integra un poder sumamente vital para la democracia. Y uno se puede preguntar, ¿esas personas son realmente técnicas jurídicas cuando preparan sus fallos? ¿O hay un claro matiz ideológico en lo que dicen ser aspectos técnicos del derecho? Bueno, entonces hasta este problema eh, uno puede, primero que nada, reflexionar sobre el rol o la función que cumple la Constitución. Y aquí me voy a detener un poquito porque me parece importante eh, para establecer el marco del problema. Se dice siempre que la Constitución es un texto jurídico y político a la vez. Eso como que no hay mucha discrepancia en la doctrina. Pero siempre lo que se trata de recalcar es este segundo aspecto de lo político, en qué sentido la Constitución es política. Y siempre se dice la Constitución es política porque establece la separación de poderes, ¿no es cierto? Cómo se van a integrar los poderes, cómo se formula la ley, etcétera. Pero nunca es política en otro sentido. Nunca es política en un sentido de estar a la suerte de la contingencia política. O sea, la Constitución no puede estar en el devenir de la política diaria, digamos, sino que es política solo en un sentido de establecer órganos y procedimientos. Eh, con esto en mente, uno puede pensar que cuál es el afán de siempre alejar a la Constitución de lo político y siempre darle una aura solamente jurídica. Esta, como digo, es una postura bastante común. eh, Se puede reflexionar que la Constitución conforma el marco, el límite y el horizonte de las posibilidades de lo jurídico y de lo político. Nadie podría decir seriamente que la Constitución es una regla de derecho, netamente de derecho. De hecho, ahí hay en, en las primeras discusiones continentales, al menos de la Constitución, ni para Schmitt ni para Kelsen, la Constitución es una norma jurídica. Para Schmitt es un compromiso, un pacto político. Y para Kelsen es una hipótesis fundamental, una norma hipotética. Entonces, eh, siempre se trata, como digo, de darle un aire jurídico, pero nadie podría decir que es solamente derecho ni que tampoco es solamente política. Se puede decir así que la Constitución es el borde de esa distinción. Es el borde mismo. Uno se para en esa frontera y a un lado está el derecho y al otro lado la política y la Constitución sería esa misma frontera. La Constitución son las reglas del juego, por lo tanto el juego mismo, en palabras de una teoría más analítica. Eh, bueno, la labor de los jueces que toman estas decisiones no puede dejar de ser política, pues el texto mismo es el producto de la política. La decisión que toman compartirá las mismas características de este texto, eh, dan- dado que una interpretación de un texto pasa a formar parte de ese texto, lo modifica o lo actualiza. Por lo tanto, uno puede sostener que cualquier decisión sobre la Constitución también sería un texto, una interpretación política. No podría dejar de serlo.
Otra cosa importante es que la Constitución no tiene una norma a la que acudir. No, o sea, no existe un marco legal aplicable, ya que la Constitución es todo el marco. Las reglas a aplicar, las leyes que vienen al caso no existen. No existe ningún cálculo que hacer porque el texto que interpreta es la fórmula del cálculo. Es Wittgenstein quien advirtió que la aplicación de una regla necesita de otra regla que diga cómo aplicarla primero, y así sucesivamente. En el caso del control constitucional no existe una regla que le diga a los jueces cómo aplicar la Constitución. Y eso es sumamente relevante. Entonces, ¿qué queda? Eh, Exigir de estos jueces una decisión netamente técnica es un sinsentido, y del mismo modo lo es exigir o aparentar una apoliticidad de sus decisiones. Los jueces, como toda persona, tienen una opinión política y ni la mejor fórmula de nombramiento puede evitar aquello. Lo que sí se puede exigir es que dé razones en sus decisiones, y argumentar una decisión es algo muy distinto a tener una opinión política. Esta exigencia es bastante conocida y el tribunal, de hecho, eh, en Chile por lo menos se afana en demostrar de que fallos muy largos, en demostrar de que hay razones jurídicas y donde hay pura postura ideológica, digamos. Sin embargo, lo que quiero poner de relieve es un tema de precisamente de la decisión y cómo la decisión se vincula con la justicia. Por ejemplo, Schmitt dice en la decisión, cuando se toma la decisión, que es parte fundamental de lo político, eh, no hay ninguna vinculación con la justicia. O sea, cuando se hace este pacto que forma el Estado y la unidad política del Estado, no hay relación o vinculación ninguna con la justicia, porque lo único que hay ahí es los fundantes. Y eso en cierta parte tiene razón, pero también es una forma de ver la justicia. Y yo creo que otra forma de verla, y aquí me apoyo en el texto de Derrida, eh, también se puede ver como la justicia siempre es una promesa. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se toma una decisión, siempre queda la posibilidad eh, de volver a tomar una decisión. O sea, la decisión, sobre todo estos temas tan complejos que se debaten en esta sede, les queda prendada de alguna manera una indecibilidad. Y por lo tanto, ahí aparece la justicia para poder tomar una nueva decisión y ahí Derrida la, ¿cómo se llama? La equipara con la desconstructibilidad, ¿no es cierto? Eh, Porque en el fondo, eh, cuando la Constitución eh, misma en el fondo no puede ser justa porque está solo lo fundante, pero tampoco puede ser injusta porque nadie que debería fundar lo injusto. Es una primera aporía del pensamiento derridiano. La justicia además siempre demanda una actualización de la norma. O sea, el juez tiene que hacer como que no existe ley para poder salir de la fórmula del cálculo y estar abierto a la justicia del caso. Eh, las cuestiones sobre las que se decide algo no son sin duda complejas, muchas veces abstractas o valorativas. Se trata muchas veces de decidir lo indecidible. En el momento que se suspende toda regla para que entre la justicia a decidir lo indecidible, una vez que existe la decisión, ya no hay justicia presente. Se ha creado una nueva regla. Y aquí Derrida nos dice que esta segunda aporía demuestra cómo toda presunción de una certeza determinante de una justicia presente opera ella misma a partir de una idea de justicia infinita. Infinita porque irreductible, irreductible porque debida al otro antes de todo contrato, porque llega, siendo así que llega el otro, es siempre una singularidad diferente. O sea, es una forma distinta de ver la justicia, no solamente como algo equitativo o proporcional, sino que tiene que ver con la aparición de lo incalculable, ¿no es cierto? Tiene que ver con la decisión de lo indecidible y tiene que ver con el respeto hacia el otro, que siempre aparece de una manera singular porque siempre uno es distinto de cualquier otro. Eh, bueno, también Derrida nos dice que como acto de habla, como speech act, un acto performativo solo es justo como justicia, o sea, con justeza,
cuando está fundado en otros performativos, o sea, en otras convenciones que ya están fundados en cierta fuerza y no en cuestiones meramente teóricas. A causa de este desbordamiento de lo performativo, la justicia no tiene un horizonte de espera, sino que tiene un porvenir, un avenir. La justicia supone siempre un porvenir, pues se espera siempre un acontecimiento que excede el cálculo. Los programas, las anticipaciones, y cuando ello ocurre, la justicia debe hacerse presente y cobrar vida. Y esto, bueno, para aportar un poco en la exposición, esto tiene mucho que ver eh, con la idea democrática que hay detrás de esta forma de ver la justicia. Porque en palabras de Laclau o de Mouffe, uno puede decir que la decisión es una promesa de clausura que también es parte de lo constitutivo de, de lo social, porque la sociedad... Sí. Laclau y Mouffe dice que hay una imposibilidad de la sociedad o de lo social, porque hay un hiato que son los antagonismos, que impide siempre una clausura definitiva. Pero dice que al mismo tiempo hay una promesa de una clausura, o sea, de tomar una decisión, y esa promesa de tomar la decisión que haga inteligible lo social siempre está presente, pero no como una decisión definitiva, digo, o como un cierre que es imposible, porque la sociedad eh, no se puede constituir plenamente, puesto que existen los antagonismos. Entonces, esta forma de ver la decisión, ligada a esta forma de ver la justicia, además, nos permite pensar en esta forma de ver la Constitución como el borde mismo entre lo jurídico y lo político, en la relación que tiene como norma suprema y como el control de constitucionalidad, y también nos permite revisar eh, de manera muy breve, solamente para enmarcar el problema, qué ha hecho la doctrina respecto a esto, o sea, respecto del control judicial y de la interpretación. Hay por lo menos dos, dos posturas ya tradicionales. Por un lado, de un naturalismo o de un moralismo, y por otro lado, el positivismo, sobre todo de nuevo corte. Eh, eh, bueno, por un lado, en Hart uno puede encontrar los inicios del positivismo suelto. Él distingue entre distintos tipos de reglas, las reglas secundarias y las reglas primarias, y también la regla de reconocimiento que vendría siendo la Constitución. Eh, Esta vendría siendo la regla de la regla, eh, y para él eh, también en el derecho existen ciertas cosas que son interpretativas y que él les denomina de una estructura abierta en el lenguaje jurídico. Entonces, hasta esta concepción se lo pone Dworkin, quien dice que en el derecho no solo hay reglas, sino que también hay principios. Y de estas dos posturas están los moralistas que han llevado al extremo la postura de Dworkin y plantean que la Constitución es una regla de derecho que además debe ser aplicada directamente por cualquier juez, y además han añadido el tema de la ponderación, ¿no es cierto? De la ponderación de principios que están presentes en la Constitución y que no solo están presentes en la Constitución, sino que en el sistema. O sea, Dworkin dice, hay principios en la Constitución, pero también el juez tiene que ser capaz de interpretar principios del sistema que son subyacentes al principio, al sistema jurídico, y estos son principios morales, en el fondo. Hart de alguna forma no es tan tajante entre la distinción entre derecho y moral, pero uno puede ver de que no los desvincula y de algún modo acepta que hayan principios morales en el derecho. Y así hay una larga tradición de estos trabajos. Y los nuevos positivistas que tratan de combatir esta nueva corriente que es el nuevo constitucionalismo, hacen prevalecer el valor de la ley ante, ante este tipo de problemas. Y, por ejemplo, Atria nos dice que la única forma de salvar el problema es una actitud sacramental ante la ley. O sea, hacer de cuenta de que la ley es el fruto de la discusión libre y soberana de los ciudadanos,
pero aunque esto no sea así, o sea, parece resolver un problema teórico más que un problema práctico. Entonces, dentro de todo este marco de cuestiones, es donde eh, yo propongo la teoría de la hegemonía como una vía de escape o de solución, entre comillas, de este entrampamiento en la doctrina jurídica y, y que trate de reivindicar la política, o más propiamente lo político, como fuente del derecho y y la hegemonía como una categoría de interpretación también a este respecto. Entonces, por un lado tenemos a unos que piden resolver los conflictos de sede constitucional, como por ejemplo la asociación de Moisés, el matrimonio igualitario, etcétera, en base a principios morales que conforman el sistema y que, aunque no estén explícitamente en la Constitución, es posible deducirlo y además ponderarlo. Y por el otro lado, quienes nos piden aceptar la ley y el valor democrático de su producción y hacer de cuenta que ésta es acordada por todos y a favor de todos, y que cada problema debe ser resuelto bajo esa premisa. Por tanto, quien debe pronunciarse no es un órgano especializado como el juez constitucional, sino que el mismo legislador o la ciudadanía a través de esta representación. Eh, es claro que ninguna de estas dos posturas resuelve el problema práctico que aqueja a nuestra sociedad, porque la ley rara vez es el fruto de la discusión libre y autónoma de la ciudadanía y representa sus intereses, y que estos órganos rara vez resuelven en base a tecnicismos jurídicos, sino que plasman su propia ideología e intereses sobre el asunto, dejando una vez más afuera la voluntad popular, o sea, que se manifieste en la ley, fuera de la ley o contra la ley. Para ir terminando, porque veo que ya se me puede quedar acabado el tiempo. eh, ya. La hegemonía entonces trata de reivindicar el aspecto, como digo, lo político como fuente del derecho y distinguirlo de la política siempre tan vilipendiada, ¿no es cierto? Eh, si hay una dicotomía entre que por un lado eh, el orden actual de las cosas, eh, se puede decir desde el punto de vista gramsciano, no es más que el paso de la especulación filosófica que tuvo la burguesía en un tiempo y que se convirtió en política. O sea, el discurso de los derechos fundamentales o los derechos del ciudadano, el orden del Estado, la separación de poder, etcétera, eh, fue ideología que se convirtió en política o filosofía que se convirtió en política y es en ese marco en el que se resuelven todos nuestros problemas y la forma también de interpretarlos. Si esta cuestión está en los orígenes del derecho moderno, eh, no podemos asombrarnos que siglos después se sigan utilizando los mismos conceptos, que lo que verdaderamente esconden es una concepción del derecho que corresponde a una cierta ideología ubicada y espacial temporalmente. Ideología que responde a un modo de ser, a una forma de vida, a un sentido común, el que nosotros, que el modo de ser burgués de los albores de la revolución capitalista de producción. Lo que esconde estas referencias, ¿a qué me refiero? A los principios subyacentes del sistema que dice Dworkin, etcétera, pero principalmente a los principios morales. Lo que hacen en el fondo es esconder o invisibilizar las diferencias que hay en la sociedad, ¿no es cierto? Porque le dan como una unidad, pero una unidad totalmente ficticia. Eh, y lo que hacen en el fondo esos derechos, forma de entender el derecho, no emana de las razones de práctica, sino que de las luchas sangrientas y fratricidas, en específico de la lucha de una nueva clase social que dejó atrás los privilegios de la aristocracia e implementó de modo exitoso su propia ideología consistente precisamente en una libertad e igualdad de los hombres, categorías también ideológicas que no responden a la efectividad de la cosa. Eh, y esta es una discusión súper interesante, sobre todo con los liberales, ¿eh? Mi lucha más que con los conservadores, con los liberales, porque de hecho la otra vez en una clase de doctorado discutía con una profesora, porque ella dice, por ejemplo, la revolución de los negros en América, o no sé, de los indígenas en un país latinoamericano, etcétera, eh, tiene su, su razón de ser, su esencia, su naturaleza en un principio moral.
Yo le decía, ¿qué sería de los negros americanos si nunca hubiesen luchado? O sea, si nunca hubiesen salido a las calles, si nunca hubiese muerto toda la cantidad de gente que muerto, el principio moral nunca se hubiese convertido en derecho, nunca se hubiese convertido en, en política. Por lo tanto, el fundamento material de eso es la lucha política y no el principio moral. El principio moral puede ser un apoyo, pero no es en la producción misma del derecho. Y eso uno lo puede analizar también en la Revolución Francesa o en el paso del feudalismo al capitalismo, que es donde dice Marx hay que buscar las razones de este sistema de producción. Eh, es, es esa forma en que la filosofía pasa a ser política. O sea, hay una traducibilidad en los términos de Gramsci de cómo las cosas pasan a tener valor o pasan a ser realidad y por lo tanto pasan a tener un criterio de verdad. El de la hegemonía, su criterio de verdad es precisamente el de la realidad. Eh, bueno, entonces, en esta situación la que nos permite reflexionar sobre el valor o la utilidad de la hegemonía en este debate, en palabras de Gramsci, la burguesía durante mucho tiempo fue hegemónica sin tener el poder. Y no fue sino hasta la Revolución Francesa cuando pasa a tomar el poder y realiza un cambio total de organización social a su favor y en base a su propia concepción ideológica. Pues lo mismo debemos suponer para quienes hoy son hegemónicos, al menos en ciertos aspectos, pensando en el calentamiento global, en el medio ambiente, en las reivindicaciones feministas, etcétera, que sin tener el poder logran ser líderes y preponderantes en la ciudadanía, logrando forjar un sentido común respecto de algún tema en específico y ello merece ser reconocido para el derecho, y no apartado o silenciado mediante los mecanismos de las verdades obvias, los derechos naturales o los principios morales. La Constitución y el derecho no provienen de una imparcial búsqueda de una verdad universal, de un hombre abstracto, sino que se encuentran historizados. El derecho, al igual que la moral, son fruto de la acción viva de los hombres, de esa objetividad que tiene un principio y está sujeto a un fin. Y no existe nada que no esté sujeto a la crítica y al cambio. La virtud, los términos de Maquiavelo, radica en recoger o aprovechar de manera legítima la fortuna o la contingencia, y esto no es otra cosa que la ley de responder al contacto y de venir al cambio de contexto de lo social, ya de estar a la altura de la ocasión. Y estos son los criterios que a mi juicio debería tener un tribunal constitucional para evaluar la adecuación de una ley a la Constitución. No existe una integridad del derecho que se sobreponga a la realidad efectiva de la cosa, al sentido común o a las formas de vida, que en el lenguaje reflejan lo social. El aborto, la privacidad, el derecho a la salud, etcétera, reflejan una tensión que solo el derecho puede aquilatar, pero, pero para ello esa decisión de lo indecidible debe ser legítima, y la legitimidad solo encuentra amparo en la política. A su vez, la política debe ser vista como lo político, como la constante lucha de fuerzas de los antagonismos que luchan por la atribución de significado. Bueno, ya lo voy a dejar hasta ahí porque si no, me voy a alargar muchísimo. Eh, Como para tratar de contextualizarme un poco el tema de cómo entra la hegemonía. Eh, Uno lo que pretendo ya hacer en la tesis por lo menos es situarlo en el debate que hace 100 años atrás tenía Schmitt con Kelsen y que también quizás muy parecido al nuestro, sobre todo en nuestro contexto post-estallido social, que lo que tratan de teorizar o de, o de llevar, de tratar de encauzar es la emergencia de este nuevo sujeto social que es el proletariado, eh, y que ante la Revolución Rusa, etcétera, y los movimientos comunistas de la época, lo que tratan es de encauzar por distintas formas ese poder popular que en el fondo les causa temor y rechazo. Smith desde la parte conservadora aristocrática, que para él la democracia debería funcionar por aclamación, digamos, ¿no es cierto? Aclamación del Führer, del caudillo, y, y su visión aristocrática de cómo debería funcionar el tema también lo lleva a postular de que el guardián de la Constitución debería ser también este caudillo.
Y el liberal de Kelsen, por otro lado, o el socialdemócrata de Kelsen, por otro lado, de una manera muy formalista, propia de los liberales también, con desde una filosofía idealista, trata de abstraerse de estos problemas y teorizar precisamente de manera muy carente de contenido. Y por la misma razón, al plantear la Constitución como una hipótesis, como un supuesto, ¿no es cierto?, de funcionamiento del sistema, y no lo politiza. Y aquí entra la hegemonía y la postura de Gramsci, que es contemporáneo de estos pensadores, que quizás si hubiese sido abogado o jurídico o jurista, hubiese intervenido en el debate. Y me parece que una tercera vía sumamente fecunda para nuestros problemas actuales, porque por un lado, Smith eh, habla de lo político, ¿no es cierto?, de la decisión. Para él lo político, esta cuestión irreductible de la postura entre amigos y enemigos, ¿no es cierto?, y el momento de la decisión. Eh, y por otro lado, hay ciertas doctrinas más fundacionales eh, del pensamiento acontecimental que se le ha denominado, que ven también en lo político eh, como un momento de verdadera política. Digamos, por ejemplo, nuestro propio estallido vendría siendo como el momento de verdadera política, y el resto de la política diaria, digamos, lo que vivimos ahora, es como un destilado de esos momentos de verdadera política. Eh, y la teoría de hegemonía de Gramsci viene no a presentar los antagonismos como amigos y enemigos, eh, sino a presentar, por un lado, la clase dominante, digamos, o los que son hegemónicos, y por otro lado, la subalternidad. O sea, como los grupos subalternos siempre y constantemente están, en palabras de Laclau, subvirtiendo el significado de lo que la clase dominante trata de imponer. Y por lo tanto, todos estos proyectos alternos o populares, eh, que se manifestaron en nuestro estallido social a través de cabildos o distintas formas de manifestación, siempre están debatiendo el campo de la discursividad y el campo de la lucha hegemónica. Entonces yo creo que ese es como el marco de la investigación, y estoy recién partiendo obviamente, pero creo que por ahí va el tema de cómo la hegemonía, en vinculación con lo político, puede venir siendo como una tercera vía y superar esta dicotomía que hoy tenemos entre los principios morales, ¿no es cierto?, y esta postura muy socialdemócrata de conformarnos, digamos, con que la ley sí es fruto de nuestras discusiones deliberativas, ¿no es cierto?, y que de verdad estamos representados, etcétera. Eso sería. Oiga, descendientemente un conjunto de los animales similares, para que sido una perspectiva un poco más política, materialista, de más de sobre todo que se que explica la dimensión de entender esto. Y lo que acá es una interesante que si ya así, una vez que la obra de sentaste en el seminario mostrado, la segunda sección, que me consta que me jugando viviendo, así que se manifiestan unos determinados, un peso, una web, que claro, es una altura necesaria dentro de auxiliar que no debe resultar en lugar de si tuviera forma crítica, pero que en verdad no se son. Bien, eso. Ya hay una mejora. Pero me gusta es una una que estaba de y simplemente en la parte donde yo era estudiante es que hace me gustaba en el intero una vez si es la a ver menos la avión así pero me tuve es un blanquear pues los atender
y claramente pues, no, de todo el voy a utilizar un estado para ubicar temas de cómo explicar como opacar las inteligencias de investigación o venderla. Ya, Claro, o sea, claro, de hecho, eh, parte importante es fundamental a la misma hegemonía como categoría de interpretación. Porque, por ejemplo, yo creo que lo más cercano a eso podría ser como esta interpretación evolucionista de la Constitución, que muchas veces se hace cargo como de tratar de actualizar el texto constitucional a, lo, a la vida moderna, digamos. Eh, y ahí el tribunal usa distintos elementos que ayudan a fundamentar esa interpretación. O sea, la otra vez, hace poco, estudiamos el caso español y, por ejemplo, no sé, pues citan encuestas, qué sé yo, eh, las percepciones ciudadanas, eh, la doctrina, el mundo o la cultura jurídica de otros países, la jurisprudencia de tribunal internacional, etcétera. Yo creo que la hegemonía como categoría de interpretación es más amplia también y permite abrir la puerta para el poder popular, creo yo. O sea, no me basta con citar la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos, la Corte Internacional, sino también podría yo decir, se juntaron 2 millones de personas en la plaza más emblemática de Chile. Y eso algo quiere decir. Eh, es imposible a través del lenguaje o del discurso tratar de darle un sentido a eso porque lo desborda. Y finalmente lo único que queda es la metáfora, digamos, la figura literaria. Eh, lo que se transformó en nuestro caso fue en la nueva constitución, porque todas las demandas que habían, que muchas eran contradictorias entre sí y que eran imposibles de aprender, terminaron en un punto nodal en las terminologías de la CLOP, que se llamó Nueva Constitución. Y creo que no es necesariamente que sea un momento tan álgido como el que vivimos en esa época, pero si hay cuestiones parecidas, también se puede hacer una cadena de equivalencia y decir, mira, todas estas personas que marcharon pro aborto, por ejemplo, todas esas demandas, estos sentimientos, estos afectos que hay, porque también ese es otro tema con los que uno pelea con los liberales, porque ellos lo único que quieren son razones y razonamientos, cuando también en la política sobre todo hay muchas cosas que no se pueden pasar al discurso, digamos, no se pueden razonar, son afectos, son pasiones. Y eso tratar de llevarlo o plasmarlo en una sentencia súper difícil, pero creo que la hegemonía abre ese campo, porque me parecería a mí legítimo de que un tribunal tuviese en cuenta una manifestación así de cotorra, por decirlo así, para fundamentar sus casos, po. ¿Cachai? Y siempre te dicen como que la dictadura de la minoría, de los que salen a marchar, siempre está como ese contraargumento, pero también la lucha política funciona un poco así, pues, o sea, yo no puedo equiparar los que marchan, los que se movilizan, con el que está en su casa viendo la tele. No tenéis cómo saber lo que piensa tampoco. Entonces a mí me parece que obviamente no puede ser así de bruto, digamos, el argumento de que salieron a marchar, no, hay que pulirlo un poquito, pero creo que la hegemonía da como un poco de Paulo Paso y por eso mandé ese texto, porque la hegemonía tiene algunos elementos que si uno les va haciendo como un checklist, dice, aquí estamos ante una hegemonía, por decirlo. Estamos ante una cuestión que ha cambiado la sociedad. Ya no pensamos en que la mujer tiene que estar en la casa, sino que puede trabajar, dijeron en algún momento, hace 50 años atrás, 60 años atrás. Esa es como una nueva hegemonía. ¿Cachai? Entonces, como para allá va encaminada la investigación. está, está, sí, está, y cae. Claro, y yo creo que, por lo menos, no sé si no he avanzado tanto en la investigación,
No sé si puede ser la única forma de, pero creo que por lo menos abre ese camino. Y creo que es la única forma porque quedémonos con lo que nos dice Atria. Atria me dice en el libro La forma del derecho, dice, la única forma de salvar la cuestión es una actitud sacramental. O sea, que yo haga de cuentas que la ley es el fruto de mi consentimiento, del debate público, ¿no es cierto? Yo tengo que convencerme de eso para que la cuestión funcione. Pero eso no salva nada. Salva una teoría, ¿no? Pero no salva el problema práctico. Entonces yo creo que el problema práctico se salvaría si uno reconoce, e incluso puedo ir más lejos, y uno le puede otorgar valor a la violencia popular. Que ahí sí que estoy seguro que muchas saltarían y me criticaría mucho. Pero la violencia popular también tiene, yo creo que algún valor. O sea, bueno, lo vemos con idea con la noticia de Limba, quizás. Pero la revuelta, que fue sumamente violenta, tiene una razón de ser, pues no es pura delincuencia. Y esa postura es la que creo que hay que combatir. Pues, y por eso decía al principio, uno se ve y se mete a internet y ve quiénes están en el Tribunal Constitucional y después las actividades que hacen de proselitismo político, derechamente de editoriales fascistas, que escriben con Lucio Porto, etcétera, que tienen una opinión de la revuelta totalmente eh, de restauración, digamos, conservadora. Entonces uno dice, si ese Tribunal Constitucional está constituido por este tipo de personas, ¿cómo una voluntad popular que acecha o que pone en riesgo esta concepción de ver el derecho y de ver la sociedad va a entrar de alguna forma, si no es mediante esta categoría que le permitiría darle algún valor a las manifestaciones populares? Y un poco eso. Eso lo que estos, ¿qué tan importante estos textos continuos? Que mucha gente en relación de un sentido, por ejemplo, texto en el sentido sería mejor un texto corto que permita la interpretación abierta o pues con varios, un texto muy extenso que sea muy detallado que nos permita precisamente expresar. O sea, yo para mi gusto siempre he pensado que una constitución tiene que ser eh, cortita, digamos. Eh, Sobre todo porque las cosas que se juegan ahí están, están siempre abiertas. Eh, y bueno, y aunque no lo estuvieran, en verdad, igual ahí es donde yo meto siempre a la Cló y Monfort, porque lo que constituye la sociedad, o sea, en el fondo no la constituye porque no se puede constituir como un todo, es precisamente los antagonismos. O sea, siempre que hay alguna voluntad de sentido, hay otro que la subvierte ese sentido. Y esa imposibilidad de constituir lo social escapa y excede a cualquier fijación. Entonces, aunque la constitución fuese muy larga, siempre va a haber alguien que la va a tratar de subvertir el sentido de que aunque esté, si el aborto lo explicamos con 500 palabras, siempre va a haber alguien que va a subvertir ese sentido. Será mucho detalladas, ¿verdad? Comía las herramientas, pensando, por ejemplo, invertimos, queremos a decir con este antibiótico, ¿sabes? Lo es de la propiedad extensísima. Y muy detallada en ciertos aspectos precisamente para protegernos, porque así el interferir constitucional no viene mucho más de dónde escapar. Pero, claro, ese maduro que es que al final los jueces constitucionales tenían que dar razón al régimen especial, bueno, le facilitan un poco el perpetuar ciertos elementos conservadores de la Constitución, y creo que la razón de su decisión es una cuestión de texto. Claro, sí, por eso yo creo que el debate Smith quiere ser súper interesante porque eh, son, en el fondo el control constitucional también es parte de las concesiones que se hacen con esta amenaza de poder popular que, que se ve, porque es como, ya, la constitución la podemos interpretar y podemos modificar ciertas cosas, pero no todo. De hecho, Smith dice hay como un coto vedado, no sé si utiliza esa palabra Smith, pero eh, como terminología actual, hay cosas que no se pueden discutir. Eh,
Y Kelsen es mucho más formalista y como que no le da mucha importancia a las modificaciones constitucionales, pero claro, siempre hay una intención de que el sistema pueda cambiar, pero no de forma radical. Se aceptan todos los cambios que sean necesarios, pero para que siga siendo el mismo sistema. Así, para poder escribir esos cambios conceptuales, tienen unas condiciones como el paradigma, por ejemplo, familia. Ya, claro, la familia puede ser esto, por lo tanto, no funciona. Claro, pero precisamente el concepto de un proceso constitucional es paulatino, gradual, no se reconoce el Sí, pues no, por ejemplo, tú podrías discutir el concepto de familia porque lo pone en riesgo el sistema, pero podríamos cambiar el concepto de trabajo asalariado, por ejemplo. Ya es como mucho más radical, po. La propiedad también, po. O sea, por eso también está tan regulada, porque cambiar el concepto de propiedad ya sería un cambio radical del sistema. Entonces, claro, pues se pueden hacer concesiones, digamos, y se puede hacer como que todo cambie, pero para que nada cambie, po, que es lo que el Gramsci también analiza súper interesantemente sobre las relaciones de fuerza y que claro, cuando hay esta, estos momentos, eh, las fuerzas conservadoras también van a tratar de hacer eso, de que fue lo que nos pasó a nosotros, pues termina en una revolución espacial, como dice Gramsci, y se hace como que todo cambia, pero para que nada cambie. Y eso también es también son formas de canalizar o de aquietar la- las voluntades populares. De hecho, yo tengo un texto que publiqué en la Claxo sobre el concepto de catarsis en Gramsci y el estallido social. Y el concepto de catarsis también es súper importante porque que también es otro de los conceptos que me gustaría a mí tratar en la tesis y vendría a reemplazar un poco el tema de lo que ahora, ahí el profe me puede corregir, pero eh, de lo que se denomina los momentos constituyentes. Eh, y el término catarsis demuestra el valor nociológico que tiene la hegemonía. Gramsci dice, la hegemonía también tiene un valor nociológico porque cuando los hombres toman conciencia de, de las contradicciones insalvables que sufren, lo hacen en el terreno de la ideología. Y eso lo saca de, de Marx. Eh, Voy a leer un poquito para explicar un poquito el tema de la catarsis. Dice, en el cuaderno 10 Gramsci se dedica a reflexionar sobre la filosofía, en particular sobre Groce. Su interés es demostrar la diferencia cualitativa entre la filosofía idealista o subjetivista, del que Groce sería un exponente canónico en Italia, y la filosofía de la praxis, del materialismo histórico bien entendido, de la revolución filosófica inaugurada por Marx. A propósito de ello, uno apunta a una serie de cuestiones a tener en cuenta para su estudio. Y entre ellas indica que el punto de partida de la filosofía de la praxis, o sea, del marxismo, debe ser el concepto de catarsis. Reconfigura este concepto literario de Aristóteles, ¿no es cierto?, como un hecho político. Mantiene de aquella figura su esencia purificadora, expiatoria, liberatoria. Para Gramsci, la catarsis explica el momento en que los hombres toman conciencia del conflicto que se suscitan en los hechos materiales, en la estructura económica, en los cambios de las condiciones de producción y en las relaciones de producción, y buscan resolverlo, o sea, luchan. El tránsito del momento meramente económico, de un hecho bruto en que los hombres son arrastrados, a un momento ético-político en que los hombres caen en la cuenta de su libertad, es un momento catártico. Se trata entonces de aquel momento, por un lado, objetivo, que se puede estudiar con la exactitud de las ciencias sociales, dice Marx, de las condiciones materiales de una sociedad, y por el otro, de un momento subjetivo, o sea, de las conciencias de esas condiciones. En ese momento preciso y exacto en que los hombres se hacen conscientes de su situación, la que no es otra cosa que su explotación, de su opresión. En ese mismo instante, no puede ser de otro modo, también se hacen conscientes de su libertad,
de que esa situación puede y debe ser cambiada. Se trata entonces de un momento ético-político porque mueve a la acción. La estructura que aplasta al hombre, dice Gramsci, se transforma en un elemento pasivo, en un instrumento de creación de nuevas iniciativas. Por ello, es para la filosofía de la praxis un punto de partida, pues solo con aquella conciencia la filosofía se vuelve política. Puede cambiar el mundo. Lucio Oliver nos dice que desde la perspectiva del oprimido, la catarsis es el momento central en la praxis de los subalternos, aquel en que se reestructura el bloque histórico por medio de la redefinición de la actividad de una fuerza histórica política que enarbola un proyecto social alternativo. Y esto es súper interesante porque en nuestro estallido social uno puede decir es un momento catártico. O sea, los hombres por un breve momento se dieron cuenta que estas contradicciones insalvables del sistema pueden ser cambiadas. ¿Cachai? Claro, Chile despertó. Pero es un momento, el intervalo de un péndulo. Claro, esa es mi postulación. Se trata entonces de un momento, en el sentido más exacto de la palabra, el intervalo de un movimiento, de un péndulo, un momentum. Por eso el momento catártico es en el sentido maquiavelo una ocasión. Y ahí, bueno, ahí hago el link con el príncipe moderno y el partido político como ha de aprovechar la ocasión, porque, porque dice Gramsci que es el punto de partida, porque es el momento de mover a la acción, porque es el momento ético-político, porque el, es como el paso de la clase en sí a la clase para sí. O sea, se toman conciencia de las contradicciones y de que es posible cambiarlo, pero también hay Gramsci en, en una nota que se llama Relaciones de Fuerza, hace un análisis bien interesante de que hay que tratar de no pecar de dos extremos, del voluntarismo y del determinismo. Por un lado, el puro voluntarismo piensa que las condiciones están dadas y vamos para adelante, ¿no es cierto? Con todo, si no, ¿para qué? Y no hay un análisis de la situación fáctica, o sea, de si ese no es el momento y de cuáles son las tareas que se pueden acometer. Y por otro lado, del determinismo de pensar de que la cosa viene sola, digamos, que durante mucho tiempo también fueron posturas marxistas, de que en algún momento las contradicciones se van a aumentar, ¿no es cierto? Y solamente va a venir. Y cuando Marx plantea todo lo contrario, o sea, Marx lo dice textualmente, la revolución es la única forma de salir del sistema. No, no va a llegar solo, digo. Era- Y- Bueno, gracias Tomás por la exposición. Y tal vez algunas preguntas y otros comentarios. Mm, Creo que todavía me falta tiempo y textos y escuchar un poco más para poder entender cuáles serían las prevenciones que tú solías considerar la hegemonía como una manera de tener en consideración otros criterios de interpretación en la discusión constitucional, en el contexto de que, si bien es cierto, uno naturalmente asumiría que es posible observar una movilización de fuerzas sociales en una clave contrahegemónica que puede llegar a modificar este campos jurídicos que se han incorporado en un sentido transformador. También es cierto que esas movilizaciones o esa contingencia o esas fuerzas sociales que potencialmente se movilizarían también pueden ser profundamente reaccionarias. Y yo creería que la categoría misma de hegemonía en un contexto de hegemonía del neoliberalismo podría ser muy útil para poder seguir justificando la reacción. Pero no te lo quiero preguntar eso, sino que me lo pregunto yo desde todavía una formulación que de seguro me falta conocer desde su posicionamiento. Creo que hay tantas cosas que tú mencionas que son interesantes y que claramente podemos reflexionar en este momento al cual pareciera ser que vamos a volver siempre y que un poco quiebra el escenario político de quien más
Hace nada vivimos la conmemoración de los 5 años de la revuelta y pareciera ser que fue un hecho definitorio para dividir un lado y otro del tablero. ¿Cuáles son los posicionamientos que ya en torno a la revuelta van a ser los posicionamientos que te condiciona en términos generales con algo así como el programa político? Entonces, pensando en ello, creo que es interesante la lectura que nos plantea, trayendo a Gramsci de vuelta, porque en la revuelta varios de estos conceptos estuvieron presentes. Muchos de estos son marcos de análisis de la discusión pública. Pienso en la distinción que existe entre hegemonía o articulación hegemónica, por ejemplo, para pensar cuáles pueden ser las dimensiones que tuvo la revuelta y por qué llegó a fracasar. Si es que acaso algunos creyeron que había hegemonía, hay otros que dicen no, que en realidad no había hegemonía, sino que simplemente hubo articulación hegemónica, hubo cadena equivalencial, pero no hubo posibilidad de que eso estuviera sustentado en una práctica y en una contingencia política que, como tú bien expresabas en el texto, tuviera como criterio la realidad, el criterio de veracidad de la hegemonía en la realidad, y pareciera ser que esa realidad en un contexto de revuelta era un poco más capitalista de lo que algunos no imaginaban. En ese contexto, es interesante el análisis que nos plantea ahora de volver a analizar algo que, para quienes estamos del lado, que quienes nos sentimos más o menos herederos de la filosofía de la praxis, nos realizamos, no quieren tener que es punto de correlación de fuerza y de poder. Cómo analizamos la estructura en relación a la población, a la demografía, cómo hacemos un análisis en torno a contingencia política, fuerzas propias y fuerzas ajenas. Esa cuestión que también nos presenta creo que es interesante, y pensar que dando vuelta en este momento filosófico en donde es posible pensar que otra realidad es posible, y el momento también de autoconciencia en el que descubrimos que, como decía el Bruno recién, lo tenía notado también, que Chile despertó. Si que acaso ese es el momento de la toma de conciencia, naturalmente Chile despierta, ¿no? Pero en realidad, Tomás, diciendo estas cosas que me parece interesante, yo te quisiera preguntar por una cuestión que has mencionado y que está también en el texto, pero que lo han visto con poca profundidad acá, por la exposición que tuviste, que te centraste en otras cosas, ¿no? Y tiene relación con la idea de revolución pacífica. Si uno también, contingentemente, observa la revuelta, pudiendo identificar que existieron quienes la leyeron de comprensiones postfundacionales, es decir, que vieron en la revuelta un acontecimiento ajeno al marco de las razones y que antes quedó el desestructurar. La revuelta, al ser un acontecimiento desestructurante, es un campo de posibilidad abierto que nos otorga múltiples caminos de acción y que hacer, pero no nos está ofreciendo nada en términos propositivos. Y ahí está la discusión sobre el príncipe moderno, no hay un acontecimiento que naturalmente tenga por diligencia a un bloque histórico que pueda actuar como vanguardia o que encauce esa demanda política de un acontecimiento que parece ser irreductible. Pero en términos generales, cuando uno observa las discusiones que se dieron desde estas perspectivas del acontecimiento y desde el mundo, el campo jurídico, ocurre algo muy interesante a propósito de la idea de revolución pasiva, porque el mundo de la ciencia social, pensemos así disciplinarmente, que vean de esas perspectivas del acontecimiento, llegaron a pensar que esa revuelta debía ser permanente. Eso varios lo escribieron, ¿no? Y por otro lado, habían algunos que creían que ese acontecimiento debía ser encauzado, y ahí están el gran proceso constituyente. Varios leen los procesos constituyentes desde la formulación de la revolución pasiva, es decir, son momentos que las clases dirigentes dominantes se aunan en el Estado para poder generar una neutralización del acontecimiento. Y finalmente, para mucha gente,
los procesos constituyentes no fueron más que una gran farsa. Y fueron una farsa porque propusieron un cambio para que nada, en términos generales. Entonces, yo te quería preguntar, Tomás, ¿cómo tú observas los procesos constituyentes? ¿Cómo observas ese momento que tiene el acontecimiento, que es de acuerdo con la Reina Nueva Constitución, y si es posible encuadrarlo en la categoría de revolución? ¿Verdad? Gracias por la pregunta. Sí, es una discusión muy interesante y difícil. En la Asociación Gran Chile hemos tenido, desde que en la revuelta, yo siempre he defendido la postura de que sí y que no. Eh, es que yo creo que los que dicen que terminó siendo una revolución pasiva y que el acuerdo por la paz en el fondo lo que hizo fue desmovilizar la población y, y empezar el proceso de restauración. Creo que pegan un poco de voluntarismo. O sea, yo creo que no, tampoco era una revolución la cuestión. Eh, ahí habría que discutir mucho si es revuelta, si es estallido, si qué es lo que alcanzó a hacer o no fue. Pero creo que tampoco daba como para una revolución. Creo que los peligros a los que este país ya estuvo sujeto estuvieron muy cerca. Entonces yo siempre, o sea, siempre, desde que este tema es tema, digamos, he peleado sobre todo con un amigo muy querido mío, que es el Gonzalo Sandón, que él es de esa postura de que esta cuestión termina siendo una revolución pasiva y que la política chilena se llevó la pelota para la casa. Y siempre he pensado que ese tipo de postura nunca tuvieron en cuenta de que los militares sí podrían haber salido a la calle y haber hecho mucho más de lo que hicieron. Y que la revuelta pudo haber terminado de una forma mucho peor de lo que fue, digo. Entonces también creo que había que analizar un poco más fríamente no tanto desde el corazón ardiente, sino desde la mente fría el momento. Y creo que sí era un momento importante de acontecimiento, etcétera. Eh, y creo que había que causarlo. Quizás la forma no fue la mejor, eh, pero también está dentro de las posibilidades de lo que las fuerzas políticas eran capaces de hacer, pues era una cuestión totalmente eh, inmanejable. Entonces, si el pacto fue bueno o fue malo, eh, era difícil verlo en ese momento, pero lo que sí es innegable que fueron las jornadas de votación las que determinaron que, que las cosas, que la balanza había cambiado. O sea, ahí en la convención estaban los votos eh, pa- para que hubiese sido una reforma total y importante de la Constitución, y no fue por otro tipo de cosas. O sea, se ha conversado mucho, pero el pacto en sí, eh, yo no estoy en contra del pacto, no. O sea, encuentro que tienen muchos argumentos para decir que es una revolución pasiva, pero en ese momento, por lo menos el 15 de noviembre, eh, no se podía saber y no creo que la derecha haya pensado jamás de que iba a perder los votos que le iba a sacar los dos tercios. Entonces yo creo que lo más importante que el pacto fue las votaciones del 2020. Es decir, Claro. el ciclo fue 2020 y se me base me permitimos llegar a sumarlo por parte de los días. Pero que sí, no, eh, hay muchos elementos que se consideran que toma la revolución pasiva. Y también hay otros que nos permiten pensar que con apertura en la carga de la pandemia. Ahora, me resulta interesante observar, y estas son varias ideas que tenemos en Tabafren, que ambas posiciones, pensemos todo como Europa y Estados, quienes se plegaron de frente de acuerdo y quienes lo rechazaron, utilizando la
terminología unas veces. Por una parte están los voluntaristas y por otro lado los deterministas, que creían que todo ese quehacer, porque era propio de una élite política, lo llevaba directamente a una situación de farsa, la propagandista, revolución pasiva. Y por otro lado, voluntaristas, que no separan adecuadamente la relación de fuerzas, que no solamente se constituía en el marco de lo electoral, sino que existe campo material, que es la realidad misma, a la cual ese proceso debía materializar. Yo por ahora eso lo estoy caracterizando como trampa y oportunidad, pero me parece que ambas dos, en términos generales, ¿no? Yo estoy hablándolo simplemente como estar, porque por cada uno de estos estados hay múltiples matices, ¿no? Pero ambas dos estarían en esa dicotomía, voluntarismo y determinismo. Por el lado del voluntarismo, y esto sí me parece muy interesante, sobre todo pensando en que tu trabajo de investigación es desde el campo jurídico, es que quienes se plegaron de manera preferente y en un primer lugar, de acuerdo, de la manera más rápida, ¿no? Son precisamente abogados y abogadas, quienes, y ahí está algo interesante que yo creo que la población que lo caracteriza hoy día observatorio, que quien tiene una comprensión sacramental de las leyes, y entonces asumen que las decisiones en los órganos de representación política son las decisiones del exclusiva pueblo. Y les cuesta mucho observar, a mi entender, que ese pueblo conclusiva es justamente el exceso o el deporte de las instituciones democráticas. Son las apariciones del contexto de la tribuna. Entonces, creo que esa cuestión disciplinaria es súper interesante como para observar análisis de correlaciones de fuerza y de debilidad en una coyuntura específica como era que. Pero para cerrar de nuevo, creo que sí, no. Hay que alcanzar en el que se pierde y Además que son cuestiones que muchas veces llevan décadas, o sea, llevan muy poquito de como para analizarlo a la rajatabla. El mismo Gramsci, por ejemplo, cuando analiza la Revolución Francesa, para él lo que empieza con la Revolución Francesa en 1789 termina recién en 1878 con la Comuna de París. O sea, Gramsci dice, se demoró casi 100 años en que lo que germinó ahí terminó acá. Y la fuerza de la burguesía se opuso tanto al viejo régimen, como a lo novísimo. O sea, a la Comuna de París, que cambiaba todo el sistema burgués. Entonces la burguesía le dio cara, digamos, tanto a lo viejo, dejó atrás el sistema feudal y los privilegios de la aristocracia, pero también se impuso contra lo novísimo, contra los socialistas, la Comuna de París. Entonces, y fueron casi 100 años de sucesiva oleada de revuelta. Y entonces, cuando uno ve una cuestión en tan corto tiempo, es difícil también ser tan tajante y decir esto fue una revolución pasiva o no fue una revolución pasiva. Y muchas veces lo que dice Gramsci también, lo que uno piensa que es mera reforma o una revolución pasiva, también puede ser revolución en sí. Lo que pasa es que el tiempo no nos permite ver, por ejemplo, no sé, desde un punto de vista, ¿Napoleón fue revolucionario o fue contrarrevolucionario? Esa es una muy buena pregunta porque uno dice desde una perspectiva, Napoleón es el más revolucionario de todos, pero desde la otra perspectiva, es el contrarrevolucionario. Se vino a aplastar todo el poder popular y terminó siendo emperador. Entonces, para analizar unas cuestiones y yo creo que también ese otro grave problema de los políticos de hoy en día que creen que esta cuestión se acabó, o sea, que ya pasó ya. Yo creo que tiene para rato de separar aguas, como decís tú. Pues, entonces hemos conversado haciendo esto, la fue, sí, claro, digamos, de la investigación como ver de esta posibilidad. Hay que ver de que más que impactó fueron de número que ocurrió después de estudio, que bajo bajo la definición, más que acuerdo los dientes sobre la ley, y de reforma notificada se de forma a la de la corte.
porque no son mismos para ciertas decisiones políticas que se lo van a mandar por mí. Que hay reglas que no están en ninguna cuestión de bien. Y sin embargo, si siguen por escrito por los expertos, que tienen quizás una voz por Dios. Y muchos de los primeros que son tienen una comprensión para operar, para estudiar que no me marcaron ya sus condiciones de presupuesto, incluso lenguas de sangre, como piensas desde que lo que estaba o ubicar ese rito como el análisis de la expresión hegemónica de esa visión de todo el No lo pensaba, pero eso siempre se fue sí, cierta después querés hablar de forma de pues en reforma de forma institucional. claro, la aparición del pueblo. Ahí yo creo que la CLO es el que más ha teorizado sobre el pueblo, por la razón populista, o cómo el pueblo viene a ser como el, el que toma el lugar de la clase, ¿no es cierto? La clase proletaria, y que se constituye en el campo discursivo, qué sé yo, que no es esencialista, que la CLO acusa a los marxistas de que este es un residuo esencialista, el de pensar que la clase proletaria es el reivindicador universal de la humanidad, digamos. Y cómo emerge el pueblo a través de las cadenas discursivas, etcétera. Eh, yo, o sea, pensándolo ahora, digamos, yo creo que claro, que se enmarca dentro de lo que decía como un poco al principio, de que el establishment, por decirlo así, o el sistema va a conceder y va a abrir las puertas a todos los cambios que sean posibles, siempre que nada cambie. O sea, que nos autoconversamos de que esta cuestión va a cambiar, pero eh, y yo creo que un poco eso la ley, pues, o sea, era mucho más explícito, porque no puede tocar esto, no puede tocar esto otro. Claro, pero bueno. No, esto de tener una de las placas, sí. Entonces, creo que tiene que ver un poco con eso, y es un argumento más para los que dicen que es una revolución pasiva la cuestión, pues, o sea, que terminó siendo eso, y que en el fondo también tienen un poco de razón. El tema que siempre creo yo es que, que, que es lo que había, pues, o sea, si terminó siendo eso porque eran las relaciones de fuerza que había, o sea, no se podía hacer mucho más, son como las condiciones objetivas que dice Marx. O sea, ya es el mismo argumento que utiliza el gobierno ahora, incluso, por ejemplo, decir no podemos hacer esto porque no hay mayoría en el Congreso. O no se puede hacer esto porque no sé qué pasa. O que no sé, o que en claro, no sé. Es que es interesante porque, por ejemplo, sobre todo hoy en día que uno piensa, hay tratados que incluso no sé, pero acuerdos que en el fondo son entre empresas o grandes corporaciones que priman sobre la Constitución. También se plantean constituciones sin Estado. Entonces, son todos conceptos que de alguna u otra forma se ven trastocados, y, y por qué están trastocados por la íntima relación con el concepto de soberanía, yo creo. ¿Quién es el soberano? ¿Del pueblo? Smith dice el soberano es el que puede decidir en un caso de excepción. ¿Quién decidió en el caso de la Constitución? El Congreso. Entonces, también habría que poner en juego o en debate eh, cómo el concepto de soberanía se aviene con el de la Constitución. Porque si decimos el soberano es el pueblo, pero la Constitución le pone todo este límite al pueblo, partiendo porque no puede cambiar todo esto.
Y porque hay muchos que están de acuerdo en que hay un coto de edad, de nuevo salen los liberales, que hay un principio moral, que esto y que lo otro. Entonces también eh, es complicado de un día para otro cambiar eso, porque y ahí yo creo que el concepto de hegemonía también viene una vez más a la palestra, y en el ámbito de que Gramsci dice el valor nociológico, o sea, en el modo de conocer, implica en la hegemonía. Los hombres toman conciencia en el terreno de las ideologías. Y ahí es súper importante la vinculación que tiene la ideología con la hegemonía, porque sin cambiar la forma de pensar, o el sentido común, dice Gramsci, ¿no es cierto? La forma de ser, la forma de vida, dice Wittgenstein, pero en el fondo es como la forma de pensar, o la ideología que uno tiene que es imposible no tener una ideología, y ahí hay que entrar a cómo se conceptualiza la ideología, etcétera. Pero eh, cuando cambia esa forma de pensar, cuando cambia esa ideología, eh, es posible todo el resto. Y ahí hay una relación simbiótica entre la estructura y la sobreestructura que Gramsci lo denomina el bloque histórico, en cómo hay como una acción de reflujo, dice el Tusser, por ejemplo, de una cosa a la otra. Y la hegemonía vendría a alterar ese campo de la ideología. O sea, si hay una hegemonía, cambia la forma de pensar. Y uno lo puede ver, por ejemplo, no sé, en el feminismo. El feminismo cambia las estructuras de pensar una cierta situación, una situación de la mujer, porque hay una hegemonía detrás, pues. Y entre ese campo hegemónico es el que altera la ideología y por lo tanto cambia también las formas de conocer. Y es el valor noxiológico de la hegemonía. Y, eh, y después ya viene como la patita de la traducibilidad. O sea, cómo esta filosofía se vuelve política, o sea, cómo se hace realidad. Y ahí es súper importante revisar lo que la burguesía hizo. O sea, la burguesía lo que hizo es traducir toda su especulación filosófica, que llevaba siglos, de un naturalismo, ¿no es cierto?, de racionalismo, la tradujo en política, ¿no? La convirtió en Estado. Entonces, claro, uno puede pensar, todavía no hay una fuerza popular tan grande como para tener un cambio así de radical, pero uno puede ir viendo moléculas, y ahí hay una vinculación directa con la democracia, con la concepción que tiene Gramsci, de cómo molecularmente las clases subalternas o los dirigidos pasan a ser dirigentes o pasan a ser gobernantes. Esa es la definición que da Gramsci de democracia, como el paso molecular de dirigentes de dirigidos a dirigentes. Entonces, uno piensa, pucha, el feminismo o el ecologismo son moléculas de hegemonía que pueden alternarse en el poder o que merecen estar ahí en el poder. ¿Cachai? Es como eso lo que pretendo como vincular con lo jurídico, digamos, con la interpretación constitucional y no sé. Uf, goodness. que pensar que sí, y tienen que pasar Sí, bien. O sea, tal vez sí que el cliente que en salirse tuvo un momento como lo estás. Y la verdad es que pensándolo como en el contexto en que estaba de digital, eh, siento que una forma de verlo es, ya, pero ¿qué es lo que se podía hacer? ¿Cómo se hegemonía que te está expresando un momento de unos catástrofe revolucionario o que yo como estallido podía incidir en ese momento del pasado? Porque no he incidido tanto en el acuerdo de sabiamente, o sea, que hasta me parece que digamos un país que tenía que iniciar algunas maneras, pero tampoco decidió el contexto ni las reglas jurídicas en el cual se iba a desarrollar el proceso. Y precisamente ahí hubo el tiempo, el cómo, el dónde, el cuándo, el por qué básicamente, y como que siento que un momento que se protegió, encapsuló del momento otra hegemónico que estaba el estallido social. Y en este sentido me hace pensar de que ahí podemos ver cómo, pero un poco la hegemonía para protegerse, blindando los jurídicos, o sea,
eliminando los políticos, o sea, claro, eliminando lo político de los políticos. Acá vamos a poder el concepto como triasta, pero yo voy a decir cómo. Y esa medida en ese contexto creo que son beneficiosas. Sí, pues yo creo que en ese momento el debate también era como que estas cosas eran como un poco menos que técnicas. O sea, las formas de Estado, separación de poderes, todas esas cosas no se podían tocar porque era como algo técnico, jurídico, que no... Ya, ah, Claro, de experto. Sí, es que claro, precisamente por eso, porque yo creo que en la revuelta no había un terreno ideológico superado y por lo tanto no podía haber el germen de una hegemonía. Y después uno lo ve en post estallido también se hicieron muchos estudios y habían eh, después del estallido había mucha gente a favor de que la cuestión parara. Y mucha gente que uno puede decir es muy popular, pero también estaba muy en contra de la cuestión. Y también pasó en la Revolución Francesa, o sea, después de cortar las cabezas también vino el orden, ¿no es cierto? Como ya suficiente revuelta, suficiente revolución, pongamos orden. Y vino Napoleón. Acá un poco lo mismo, o sea, había un sondeo de opinión en donde gente muy popular, por decirlo así, estaba muy en contra de que la cuestión siguiera y lo único que quería era el orden. Y, y también eso habla mucho de que ideológicamente nosotros, país digo, está en una sintonía eh, totalmente distinta y en contra de lo que alguna vez se pensó en estallido social. O sea, gente normal, digamos, que uno dice, pucha, es una víctima del sistema, totalmente en contra de cualquier cambio. El profesor Bonder siempre contaba la anécdota de que en la feria le decía a la gente de la feria que por qué iba a votar en contra si la Constitución tenía más derechos para ellos. Pero ¿qué me importan los derechos? Dice, ¿de qué me sirven a mí los derechos? ¿Cachai? Entonces hay como un campo, por eso digo, los hombres toman conciencia en el terreno de las ideologías. Y la ideología chilena, por lo menos, y creo que es una cuestión mundial, es muy neoliberal. O sea, esa defensa a la ISAPRE y a la FP sin que te traiga ningún beneficio es una locura. Y hay estudios muy detallados de gente que no tiene ni más la más remota posibilidad de atenderse en un ISAPRE que las defiende a muerte. Entonces, por eso digo, o sea, no, por eso estoy peleado con los que piensan que esta cuestión era una revolución. No, yo creo que no había un terreno ideológico para cambiar. O sea, es muy distinto a lo que sí fue una revolución, que fue el golpe de Estado. Porque ahí sí que había un proyecto de vida distinto, un proyecto de mundo distinto. O sea, y la revolución que vino después fue total, o sea, cambió todo. en ese sentido, es necesario para ser considerado una revolución tener una ideología o simplemente para que pueda Estado. Porque hasta cierto punto yo creo que el golpe de Estado simplemente decía no al gobierno a él y después se lo por pues es necesario para esa revolución tener una ideología para ponerla o simplemente estar en contra de algo y identificarla. No, no, es que claro, es que ahí no es la ideología como conjunto de ideas, sino que es como una forma de ser, porque por ejemplo, la revolución de los Chicago Boys y de Pinochet funcionó no porque nos convencieron de que era buena idea, sino porque la implementaron durante 20 años. Y eso cambió la forma de pensar. Y la forma que tenemos de pensar ahora la instauraron ellos a la fuerza, digamos, porque se vivió así. Vivimos de esa forma. Y antes no, pues antes había otra forma de pensar porque vivíamos de otra forma. Había una salud pública, una educación pública, qué sé yo, sindicatos, colegios de profesores, lo que sea. Y como si vivías de esa forma, tú tenías una forma de pensar distinta. Entonces esa es la materialidad de la, de la ideología. Y eso es lo que no ha cambiado. O sea, si vivimos muy neoliberalmente, es imposible pensar de reforma. Exacto.
Sí, pues mientras eso no cambia. Entonces, la ideología tiene que ver con eso. Es el terreno de la ideología. No es una cuestión de ideas así como flotando en el aire, sino que es formas de vivir. ¿Aló? Y también, y más lo que estás hablando, porque que está en los jefes, luego, es que en este tipo de ciudad que las bajas también, también las fotos de los tipos que no están utilizando solo que están disponibles en los estados, que ya que los tipos de estados que utilizan los planos de inglés, entonces, hay unir estado y que no las fotos nacionales, y después también está la cosa que es que y como lo dije, está para en el mundo y estamos y nosotros, y por eso está por mí, que y no yo, montando viendo dentro de la identidad y yo quiero a Netflix, te va dirigiendo la fuerza, que te respondía y va a elección, algún cambio, va a seguir. Sí, yo creo que eso más que paternalismo es despolitización. Eh, Rache también analiza porque él dice la democracia debería ser esto como el paso molecular de grupos dirigentes a dirigidos a dirigentes. eh, pero para eso también, claro, hay toda una tarea de cómo las clases populares tienen que ser educadas y también poder ser gobernantes, ser dirigentes. Y en eso también, obviamente, juega todo un rol el, el sistema, ¿no es cierto? Más allá de, de la ley, la escuela, el periódico, etcétera. Todo está en orden a que haya una clase dirigente que se perpetúa oligárquicamente en el poder y los otros que nunca van a tener ni nada más mínima posibilidad de ser eh, gobernantes y no están educados para eso tampoco. O sea, el Gramsci y Althusser saca harto de eso, del que la escuela va separando en el fondo las clases trabajadoras, los técnicos aquí, los profesionales que van a dirigir acá. Esta universidad es para los que van a gobernar aquí, estos otros van a trabajar acá. La iglesia en su época, ahora ya no sé si tanto, pero entonces, claro, todo el sistema está hecho eh, de esa forma. Sí, pues cambiar eso es súper difícil. O sea, de hecho, Gramsci lo dice así como que la clase toma el Estado para hacer en realidad su propio proyecto. Bien, el Estado se consigue como organismo propio de un grupo destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión de ese mismo grupo. Pero cuando es hegemónico dice, pero este desarrollo y su expansión se conciben y se presentan como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías nacionales. Es decir, que el grupo dominante se coordina concretamente con los intereses generales de los grupos subordinados, y la vía estatal se consigue como una formación y superación continua de equilibrio inestable entre los intereses del grupo fundamental y los intereses de los grupos subordinados. Equilibrio en los cuales los intereses del grupo dominante prevalecen, pero solo hasta cierto punto. O sea, no hasta llegar al puro interés económico corporativo. Ahí está hablando de cómo se conforma la hegemonía. En el fondo, claro, pues el grupo toma al Estado para hacer realidad su propio proyecto hegemónico y eso lo abarca todo hasta el punto que más no dé, digamos, porque si no se convierte en un totalitarismo donde lo que hay es pura coerción. Entonces siempre tienen que haber espacios de concesión. Y por eso yo decía también que estos debates al principio del constitucionalismo eran un poco una manifestación de eso, o sea, ante esta amenaza de poder popular, de los sindicatos, de las revoluciones comunistas, del éxito de la revolución rusa, ¿cómo lo hacemos para mantener el sistema? Y ahí Smith está muy enojado de por qué esta masa de proletarios va a gobernar. Si el que tiene que gobernar es el Führer, es la aristocracia, los que siempre han gobernado.
actividad. Ahora, lo que solemos oír decir, que hay una persona, porque parece que mucha. Claro. Que hable Alexander. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿Bien? sí, dale, mi amor. Ya, bueno, hola, buenas. Primero, agradecer la presentación, la encontré bastante interesante. Quería, bueno, no sé si un comentario o más bien el planteamiento de una duda, porque de toda la conversación me quedo con la última parte. En principio, bueno, lo que decía Bruno en respecto a, en el caso del 80 y si era una dictadura o no, y tenía que tener un plante revolucionario o no. En ese caso, ahí me gusta mucho rescatar la distinción que hace Schmidt de la modernidad entre las dictaduras comisarias y las dictaduras revolucionarias, eh, justamente para poder denominar, por ejemplo, si se rescata esa categoría, a al golpe de Estado del año 73 como siempre una dictadura revolucionaria, porque no le gustaba este modo de vida de la Constitución del 25, por mucho que todavía no tuviera, eh, ¿cómo decirlo?, un ethos político que se lo vendrían a dar después los Chicago Boys, estaba esa intuición de que algo de la Constitución del 25, de cómo se vivía ese país antes, estaba mal. Entonces, claro, en ese sentido, desde el principio sería una dictadura revolucionaria y no comisaria, porque si no hubiera, como ellos decían, eh, mantenido la Constitución y hubieran reforzado la Constitución, no cambiarla. Eh, pero en relación con otra cosa, en cuanto a la soberanía y la hegemonía, lo que pasa es que hace un tiempo atrás, para justamente investigar el tema de la soberanía, me encontré con un libro de Albert Noguera que se llama La ideología de la soberanía, donde él plantea algo muy similar en el sentido de, como esta frase de Atia que dice, que en general dice que los intelectuales de izquierda en el derecho constitucional toman mucho esta idea liberal que al final conquista todo lo que es el derecho, que es esta idea de la ley como algo sagrado, la ley como básicamente el campo de fútbol delimitado para poder jugar. Y esto hace de que en este caso estas izquierdas constitucionales lo único que logren es generar teorías que se basan a través de la idea de garantizar cosas, a través de constituciones fuertes, pero siempre dejando de lado lo que podría dinamitarlas, como ese poder revolucionario. Aquí Noguera habla de Ferrajoli, que es el garantismo este constitucional, pero que él justamente dice de que en la política tiene que quedar solapada por lo que vendría a ser la ley. O sea, ya la política no es la que plantea la constitución y cómo se tienen que manejar los países, sino que es la ley la que le da el marco de movimiento a a la política. Y esto genera un problema, porque al final se reprime en cierto sentido lo que vendrían a ser eh, movimientos que pueden dinamitar o movimientos populares que puedan dinamitar esta idea constitucional. Él lo plantea esta idea de las constituciones fuertes que estatizan todo, o más bien de estatizar le dan todo a través de este como modelo regulador biliberal. Que al final y al cabo, si bien plantean la idea del garantismo, de los derechos sociales, al final se quedan solamente en eso, siempre una lógica muy formal. Y él justamente, planteando esta idea, eh, acuña la idea de un alter constitucionalismo, donde él plantea hacer un cambio de término entre no sé alemán, disculpa, entre la idea de un Verfahren y una Constitution, que es la toma de Hegel, que es la idea de una norma jurídica que establece esto, que establece el campo de movimiento de la política, y una norma que permita a distintos grupos, de forma horizontal y desorganizado, poder plantear sus planteamientos y generar un campo de juego que permita la acción de la política, que es lo que él llama el alter constitucionalismo, que su idea, él plantea que tiene que ser una interrelación política que no se establezca a través de representantes, sino que a través de una relación entre la política, entre lo colegiado y estos sectores de forma asimétrica y desorganizada. Porque si uno cae en la idea de que la institucionalidad política tiene que ser organizada y simétrica, uno podría caer en el corporativismo. Bueno, aquí Noguera la verdad es que no da ninguna solución. Es su planteamiento a través de la idea del público. Dice que no tiene forma de hacer que esto se vuelva la realidad. Él ahí rescata la idea histórica de los sindicalismos o de la Edad Media que los gremios, que si bien eran bastante corporativistas, una de las gracias de la Edad Media, para decir que históricamente esto haya pasado, es el hecho de que los feudos, antes de la guerra y quitando la iglesia de lado, tenían bastante independencia política entre ellos. Y no sería hasta la llegada de la monarquía, bueno, la llegada del liberalismo, la revolución, después Napoleón y la expansión de la idea liberal al mundo, que justamente se vuelve este el modelo base, la hegemonía de generar estos estados. No sé si entiendo muy bien la idea. Sí. La última parte no la escuché bien, pero se entendió la idea.
Ya. Sí, o sea, yo no leí ese libro de Albert Noguera, pero claro, el problema de la soberanía eh, con la Constitución es un problema bien elegido, porque la Constitución siempre se piensa como límite, ¿no? Y no como posibilidad. O sea, siempre estamos discutiendo con la Constitución cuáles son los límites de la soberanía, cuáles son los límites de hacer esto, de no hacer lo otro, pero pienso que también la Constitución debería pensarse como la posibilidad de hacer algo. O sea, la Constitución también, si la queremos pensar sobre todo normativamente, deberíamos pensar que está haciendo un mandato para hacer realidad algo. Y por lo tanto es un principio de posibilidad más que solamente un acotamiento de lo que se puede o de lo que no se puede hacer. Eh, yo no voy a ir tan lejos como Noguera en proponer eh, forma alternativa de participación política, porque no es materia de la tesis y tampoco me daría para tanto. Pero por lo mismo creo que la hegemonía dentro de lo que hay, que es el control de constitucional, porque uno podría pensar, ni siquiera me gusta que exista la Constitución, para mí no debería existir la Constitución. Y luego, ya si existe la Constitución, tampoco debería existir un control constitucional, porque también limita la soberanía, etcétera. Pero creo que dentro de lo que hay, y que también hay cosas rescatables, de hecho también tengo que fundamentar de alguna forma de por qué mantener un control constitucional, cuál es la importancia de mantenerlo, y cómo este operaría de una forma emancipatoria, digamos, y no solo de conservación de lo que existe. Eh, Así que para allá va un poco la investigación, que también hay que hacerse cargo de eso, pienso yo, de que por qué mantener un control constitucional si también se ha discutido mucho del carácter contramayoritario que tendría. Eso. Bueno, estamos llegando a la hora de siendo la forma trabajo, sería muy bastante que empezamos la hora, pero estamos no ya más buena hora de las innovatorias. Tomás, muchas gracias por Primero, gracias. interesante. Vamos a seguir invitando para más adelante, porque este mundo igual es de Absorben, si te volvemos a volver, si nada, Genial. así que nada, muchas gracias. Bueno, gracias también, Alexander, de este conectado por allá. Gracias a ustedes. Nada, también.